Un momento. En este momento activamos la grabación, entonces vamos a hacer como un repaso. Esta es la página de inicio de Monarch. Aquí ustedes acceden con el usuario que les dimos de administrador. Entonces aquí vamos a encontrar accesos directos y vamos a encontrar los accesos a cada una de las secciones del programa. Vamos a empezar con Lesson Plan, que es el que ya hemos conocido, y vamos a revisarlo. Entonces, cuando ustedes acceden al Lesson Plan, aquí es donde ustedes revisan todas las actividades asignadas, el calendario y las actividades realizadas por los estudiantes. Entonces, tenemos Lesson Plan, 3 pestañas. La primera es el trabajo asignado. Aquí está cada materia, ustedes pueden revisar el plan de estudios, los contenidos, las respuestas. Aquí en el calendario, entonces tenemos las actividades que tiene cada estudiante programadas. Entonces día a día vemos las actividades y en Grading Tasks vamos a ver las actividades a calificar. Recuerden que los papás revisan las actividades para calificarlas y ponerles nota. Entonces vamos a empezar con el trabajo asignado. En el trabajo asignado, ustedes van a ver a cada uno de sus estudiantes, van a ver las materias que tienen, digamos, en cada año. En este caso, por ejemplo, el año 2021. Entonces, dependiendo del estudiante, vamos a ver las actividades que estén asignadas. Igualmente aquí ustedes van a ver siempre las 4 materias principales, que son historia y geografía, inglés, matemáticas y ciencias. Entonces, perdón por el ruido, están haciendo una revisión y creo que se cayó algo. Pero entonces, aquí revisamos cada una de las materias y si ustedes les dan clic a la materia, pinchan en la materia, entonces van a desplegar las unidades, el menú de unidades. Entonces, cada unidad representa una actividad, un tema diferente. Entonces, por ejemplo, este de aquí es historia, tenemos cada uno de los temas y si nosotros le damos clic a la unidad, entonces se va a desplegar ya la lista de asignaciones. Las asignaciones son todo tipo de actividades que tenga el estudiante a desarrollar. Entonces puede ser lección, puede ser quiz, puede ser test, puede ser proyecto. Entonces aquí ven las asignaciones que componen la unidad, siempre van en orden, así es como las va a ver el estudiante. Y aquí también vamos a ver las calificaciones obtenidas en cada uno. Entonces, por ejemplo, me voy a dirigir a esta, por ejemplo, que se hicieron las actividades. Entonces, tenemos cada curso. Hoy vamos a revisar, por ejemplo, inglés. Entonces, inglés 1 es el inglés correspondiente a 9º grado. Entonces, 9º grado en Estados Unidos, 9th grade. Entonces, aquí entramos en inglés y vemos las unidades. Entonces, yo selecciono. Si se dan cuenta, en la parte de la derecha está la información de lo que vamos seleccionando. Entonces, si yo le doy clic, por ejemplo, a inglés, a la derecha me va a salir de qué fecha a qué fecha está asignada la actividad. O sea, cuándo comenzó y cuándo va a terminar. Aquí también tienen la posibilidad
de reprogramar los cursos. Digamos, si le dan clic a este, van a reprogramar solamente este curso. Entonces, si necesitan más tiempo, si necesitan organizarlo, pero eso lo vamos a ver más adelante en el calendario, que es más sencillo. Aquí lo que nos interesa es ver las calificaciones. Entonces, aquí ya tenemos la fecha, entonces inglés lo desplegamos y seleccionamos la unidad. Entonces, esta unidad acerca de la estructura del lenguaje, entonces tiene todas estas, recuerden que la hojita en blanco, esas son lecciones. Entonces, todas las lecciones que el estudiante hizo están aquí, están los quizzes que son las estrellas en blanco. También tenemos los test. Entonces recuerden que la unidad tiene lecciones que son las lecturas. Las lecturas están acompañadas de algunos apoyos audiovisuales. Siempre traen un cuestionario y el estudiante también puede escucharlo con el audio del sistema. Entonces también tiene varias herramientas ahí, pero siempre es una lectura y el cuestionario. Entonces esas son las lecciones. Los quizzes califican estas lecciones. Entonces el quiz es una forma de repaso. Tómenlo a manera de repaso. Siempre el quiz va a revisar las actividades que se hicieron antes y va a haber varios quizzes porque la idea es que no se acumulen todas las actividades antes de repasar, sino que trabajemos estas y repasemos, trabajemos estas y repasemos. Al final, cuando ya hicieron todo el tema, cuando ya lo revisaron, si se dan cuenta, este trae un contenido extenso porque ya es un curso de bachillerato, también pues se tienen que ver muchos fundamentos y el estudiante ya debería tener un nivel que le permita leer y escribir de acuerdo a este programa, ya sea porque ha trabajado en inglés antes o porque tiene un nivel de lenguaje en general que le va a servir en el proyecto. Entonces, al final, cuando el estudiante ya desarrolló todas sus actividades, va a encontrar un test. El test sí evalúa todo el contenido de la unidad. Entonces, todas estas actividades se evalúan aquí. Una forma en la que el estudiante puede, digamos, utilizar esta organización para estudiar, porque recuerden que estamos haciendo lo posible para que esto lo haga el estudiante de forma autónoma. Entonces, lo que él puede hacer, lo que el estudiante hace es realizar sus actividades y él estudia para el quiz mirando sus preguntas, sus cuestionarios de las lecciones y estudia para el test revisando las preguntas, los cuestionarios de los quizzes, porque todos, digamos, están hechos para que él pueda estudiar de esa manera. Igualmente, los estudiantes también van desarrollando sus propias formas de hacerlo. Digamos, si no les gusta ir y revisar cada quiz, entonces pueden tomar apuntes, pueden hacer escritos al final de los temas que les parezcan interesantes. Entonces ahí es bueno ir viendo cómo lo van desarrollando. Ya para ver las notas, digamos, ya sabemos que al darle clic aquí, en la derecha, nos sale la información. O sea, le doy clic a la materia, me sale información general de la materia. Le doy clic a la unidad y me sale información acerca de la unidad. Entonces, ya sabemos leer, ya sabemos identificar el programa en la izquierda, digamos el menú del programa, pero ahora necesitamos identificar las notas. Entonces, para poder leer las notas, vamos a ver, le damos clic a las actividades
Y en la derecha vamos a ver cada una de las unidades, cada una de las asignaciones de la unidad. Entonces, por ejemplo, vamos a bajar un poco aquí. Entonces vamos a ver cómo corresponden. Aquí aparece la estructura del lenguaje y si miramos hacia la izquierda, entonces vamos a ver que la unidad se llama la estructura del lenguaje. Entonces ese título ahí corresponde al nombre de la unidad. Si vamos un poco más abajo y vemos aquí Course Overview. Entonces ahí está el resumen del curso, digamos una vista a gran escala del curso y aquí también nos sale Course Overview. Recuerden que cuando las actividades salen de color amarillo, cuando las actividades salen de color amarillo significa que no están asignadas, que el estudiante no tiene acceso a ellas y no le va a afectar la nota de ninguna manera, simplemente no están dentro del programa. No se borran porque en cualquier caso, por ejemplo, si ustedes están mirando la plataforma y quieren hacer un cambio y lo que hacen es borrarla y luego ya no la pueden encontrar, entonces se dificulta más su manejo. Entonces, lo que ustedes ven es en amarillo las actividades que el estudiante no tiene en su programa. Pero podemos ver que cada una va a corresponder a una asignación. Entonces, aquí están las partes del lenguaje, las partes del lenguaje. Sustantivos plurales, sustantivos plurales. Igualmente, aquí les va a salir el tipo de actividad. Entonces, aquí les sale un icono, aquí les sale el tipo de actividad. Además, pueden ver un poco más de información. Pueden ver para qué fecha está asignada. Cuando el estudiante ya lo realizó, pueden ver su calificación. Pueden ver la fecha en la que lo terminó. Por ejemplo, aquí la fecha de entrega es el día en el que está asignado. Pero si miran aquí, la fecha en la que lo completó puede ser un día diferente. Entonces, esa información la tienen ahí de qué fecha lo realizó. Y cuándo fue calificado. Entonces, las lecciones ya saben que se califican automáticamente, igual que los quizzes y los tests. Si son proyectos, entonces pues va a salir la fecha en la que ustedes lo revisaron. Ya entonces, aquí vamos viendo que aparecen los quizzes, las notas de los quizzes y aparecen las notas del test realizado. Mientras que aquí en la derecha nos salen, mientras que aquí en la izquierda, perdón, nos salen las actividades que no están asignadas de color amarillo. En la izquierda, en la información, nos van a aparecer en rojo y va a decir no asignado. O sea que no está asignado al estudiante, no le afecta la nota y no aparece en su plan de estudios. No, él no tiene acceso a esa actividad. Ya después de ver la nota individual, podemos ver que en la parte superior hay un resumen general de la unidad. Entonces la unidad es la estructura del lenguaje. Aquí la podemos ver si subimos de este lado. La estructura del lenguaje es el nombre de la unidad. Y en este lado vemos el resumen de notas. Entonces este es el total que obtiene en todas las lecciones de la unidad. Este es el total que obtiene en todas las lecciones del quiz. Este es el total del test y esta ya es la nota general de la unidad. Si se dan cuenta, aquí también nos aparece el porcentaje. Este es el porcentaje del total. Entonces, como hay actividades como las lecciones, que son de aprendizaje, donde el estudiante tiene su lectura, tiene un quiz y tiene un cuestionario y se puede mover del cuestionario a la lectura si necesita apoyo. Entonces, esas son actividades de estudio, pero no son de evaluación, entonces equivalen a un 5%. Ya los quizzes y los tests, estos pues ya
no tienen acceso a sus actividades anteriores o a la lectura, ya es una forma de evaluación. Entonces, aquí, por ejemplo, los quizzes, como son varios, son varias notas y son más cortos y toman menos temas, entonces equivalen a un 25% del total y el test a un 50%. En este caso, vamos a ver que no hay proyectos, entonces ahí está el 25 que nos hace falta. Igual, se saca el total y esta es la nota que va en la unidad. Entonces, de esta manera, cada unidad tiene una nota pues correspondiente. En cada uno van a poder ir viendo las actividades y van a poder ir viendo lo mismo, la información de cada una de las asignaciones, el tipo de asignación, etc. Ya aquí, si se dan cuenta, estos son enlaces. O sea que si ustedes quieren ingresar y ver la información acerca de una lección, lo pueden hacer aquí. Entonces, por ejemplo, vamos a volver a la estructura del lenguaje y decimos, bueno, pues ella sacó aquí, mi estudiante sacó en esta 94. Entonces quiero revisar en dónde se puede equivocar, tal vez qué podríamos hacer para que comprenda mejor el tema. Entonces le damos clic y vemos que la mayoría de preguntas, ahora nos aparece pregunta por pregunta, ¿sí? Entonces, este es el resultado del cuestionario y ustedes pueden ver pregunta por pregunta. Aquí tenemos la calificación de dos formas. Está el porcentaje y están los puntos. Entonces, punto representa el número de actividades calificables en una pregunta. Por ejemplo, si una pregunta es de verdadero y falso, entonces hay una opción de respuesta. Eso significa que es un punto. Si en una pregunta es de unir y hay 10 palabras para unir con su significado, entonces son 10 respuestas posibles, son 10 puntos. Si en un punto, por ejemplo, este tiene 8 puntos, esta es una actividad que tiene varios espacios para poner respuestas. Y el porcentaje, pues, es el total, según los puntos que se obtuvieron. Ya, entonces, dentro de esta pantalla, podemos ver cada unidad, ver cada materia, ver cada unidad. Y dentro de la unidad, entonces, podemos ver las calificaciones correspondientes. Ya después de esto, hay otras acciones que ustedes pueden hacer dentro de esto. Entonces, cuando nos preguntamos, bueno, yo veo las notas, yo entro aquí, pues porque necesitamos saber las notas que tiene el estudiante para saber cómo va en su proceso escolar, porque uno se pregunta, bueno, estamos desarrollando todas estas actividades, se generan unas calificaciones y yo qué tengo que hacer ahora. Entonces, lo que tienen que hacer es estar pendientes de las calificaciones que tiene el estudiante y con el estudiante tienen que establecer un acuerdo. Es importante que se haga. Le tienen que decir, por ejemplo, bueno, después de los primeros días que ustedes han estado trabajando, cuando los estudiantes son más grandes, sobre todo cuando están en bachillerato, entonces lo que hacen, pues porque la idea es que este es un programa que les permite hacer muchas cosas, porque a pesar de que tiene, pues aunque tiene un currículo establecido, un programa, un cronograma con notas, se generan notas, se hacen evaluaciones, pues la idea es que las familias también tengan la posibilidad de organizarlo, pues porque para eso también toman la decisión de estudiar de esta manera, como tener la posibilidad de participar más en la organización de pues, su proyecto educativo. Entonces, en este caso, lo que tienen que hacer es estar pendientes de las notas, porque a las familias les corresponde saber
cómo van sus estudiantes. Entonces ustedes tienen que saber cómo van sus calificaciones y me pasa que tengo estudiantes que quieren llegar a siempre, ¿sí? Hay otros que pues no les importa tanto este orden, pero pues se mantienen sobre el promedio suficiente para pasar. Los estudiantes están bien entre A y B. Ya C, pues indica que hay dudas y que no se han resuelto, entonces es importante ver, revisar y ya pues calificaciones más bajas, pues claro, toca ver qué es lo que está sucediendo, si necesita apoyo, entonces trabajar, revisarlo, hay veces que los estudiantes pues no comprenden en su totalidad el tema, entonces pues es bueno apoyarse de las notas, sobre todo para ir y revisar. Entonces, por ejemplo, aquí, tenemos un C, entonces yo le doy clic, cuando ustedes le dan clic a la actividad, tienen acceso a las respuestas, digamos, a las calificaciones de las preguntas que el estudiante resolvió. Entonces, en este tema, ustedes pueden ver que es un quiz. ¿Cómo es un quiz? Entonces, ustedes dicen, bueno, si yo llego y reviso, entro y digo, ah, sí, la actividad tiene esta calificación, vamos a repasarlo con el estudiante. Entonces, ¿cómo lo repasamos con el estudiante? Primero que todo, vamos a ver qué estamos revisando, porque no es solamente ir, quitar actividades y volverlas a poner, sino saber o desarrollar pues un proceso de aprendizaje. Entonces, vemos y dice quiz, y aquí también lo podemos ver en la izquierda. Entonces, este quiz, como ya sabemos, evalúa estas actividades de aquí. O sea que si al estudiante le toca volver a estudiar, si le toca volver a revisar, entonces lo que hace es dirigirse a este grupo de asignaciones, que es la que corresponde a esta evaluación. Ya ustedes, cuando identifican, digamos, la actividad que puede tener, que puede tener de pronto en la que el estudiante todavía no tiene claridad, entonces ustedes pueden ingresar directamente a esa pregunta. Entonces, está aquí y yo le doy clic a la pregunta. E inmediatamente me manda a la vista de los papás de sus actividades. Entonces, yo entro y me sale la actividad. Entonces, es de falso y verdadero. Generalmente, si no es necesario, digamos, si la actividad tiene varios puntos que se pueden revisar, si está en B, entonces revisan la actividad, pero no se vuelve a asignar una de falso y verdadero, porque pues ya sabemos que si es una, si no es una, pues puede ser la otra. Igualmente hay casos en los que también es bueno que el estudiante pueda volver a repetir estas actividades como para permitirle ya hacer un proceso mental que le permita, que le recuerde, digamos, esa acción física de volver a leer la pregunta, volver a pensar qué respuesta será, entonces le ayuda a practicar y también es bueno darle la oportunidad de revisar las actividades, entonces ya eso es algo que queda a disposición de las familias. No, no hay una regla de, no, no se puede revisar, no se puede volver a hacer, sino eso lo establecen dentro de la familia. Digamos, hay estudiantes que dicen, no, sí, esas no se pueden revisar y, y pues esas se dejan así. Entonces, en cualquier caso, la pregunta es, bueno, ¿y cómo lo reviso o cómo dejo que el estudiante lo vuelva a hacer? Entonces, después de que identificamos la pregunta, nos vamos a la derecha y en la derecha vemos este cuadrito. Este cuadro color amarillo en donde vemos el nombre del estudiante, las veces que ha intentado la pregunta. Como es un quiz, quizzes y test solamente dan una oportunidad. En las lecciones sí tenemos 3 oportunidades por defecto, digamos, en el programa. Ya después, aquí, entonces vamos a ver que aparece la calificación actual, pues que es 0. Aparecen los puntos obtenidos, 0 de 1 posible. Entonces recuerden que si es una posibilidad de respuesta, entonces un punto. Y aquí la calificación
y aquí hay un botón que dice grade. Entonces ese es de calificar, ese no lo utilizamos en estos casos. Lo que vamos a utilizar es este, dice, para eliminar todos los intentos y reasignar. Entonces, este botón lo que va a hacer es que va a permitir que el estudiante pueda volver a hacer la actividad. Entonces, hay familias que prefieren hacer diario, digamos, revisar todas las actividades del día y si es necesario revisar algo. El estudiante también generalmente dice, no, es que en esta actividad no me fue tan bien, entonces sí me la puedes revisar para yo corregirla. Entonces, aquí siempre, pues ustedes van pregunta por pregunta y van seleccionando la opción. Igualmente, miran la pregunta. El estudiante, digamos, este tipo de actividades es bueno hacerlas junto al estudiante porque eso permite que él diga, ah, no, sí, es que yo había entendido esto. O de pronto, pues comprenda su error de una manera, de una mejor manera. Igual si ustedes no están seguros de la respuesta, pueden ver la respuesta aquí. Pero es bueno revisar las actividades con los estudiantes porque ellos son los que están haciendo el aprendizaje, son los que están leyendo, son los que están reconociendo estos temas, entonces son los que van a identificar y la idea es ayudarlos a que sean los que van a identificar sus propios errores. Entonces, ya después de ustedes calificar sus actividades, después de ustedes revisar sus actividades, entonces ya le dieron clear a las actividades que el estudiante va a volver a hacer. Entonces, cuando ustedes le dan clear, entonces uno le da OK y ya la actividad queda como que no se ha resuelto. Entonces aparece en gris, no tiene nota, queda en blanco y al estudiante inmediatamente le aparece para que lo vuelva a desarrollar. No le va a aparecer como una actividad actualizada, o sea, no le va a aparecer en el día que se hizo, el día que hacemos la revisión, sino en el día que estaba asignada esta actividad. O sea, que si estaba para el jueves pasado, le va a salir en rojo el jueves pasado esta pregunta, pero ella o él, el estudiante, solo tienen que entrar y volverla a hacer. Entonces ya después de que nosotros revisamos las notas, podemos volver. Entonces aquí en la parte superior derecha está volver a nuestras asignaciones y ya ahí vamos viendo, por ejemplo, esta actividad ya no nos aparece nota. Entonces hasta que el estudiante la vuelva a hacer, ahí nos va a volver a salir la nota. Entonces así es como ustedes revisan cuando es solo una, dos, tres preguntas o no pasa, digamos, no baja del 80%, 90%, entonces ya según la calificación establecida, ustedes miran pero ya cuando es más bueno, realmente cuando ya es más del 50%, entonces sí, ahora sí, no revisan pregunta por pregunta, sino vuelven a hacer la actividad. Para volver a hacer la actividad, simplemente le dan aquí en este botón que dice borrar trabajo, clear work. Y pues toda la actividad se va a borrar y le va a salir al estudiante para que la vuelva a desarrollar. Entonces, ese sería, digamos, para lo que utilizamos o lo que hacemos en esta sección de Assign Work. Ya en el calendario, recuerden que toda esta actividad pues está grabada para que para que puedan tener acceso. Ya en el calendario, entonces aquí ustedes tienen las actividades asignadas día por día, como ya saben. Si tienen varios estudiantes, entonces va a aparecer la actividad de cada uno de sus estudiantes. O sea, aquí es una pantalla completa con todos sus estudiantes. El calendario del estudiante tiene solamente el propio. Aquí ustedes ven el de todos. Aquí también tienen acceso a las actividades, o sea que si le dan clic pueden acceder a la actividad y si se dan cuenta, estas son estas que están en gris. Eso significa que ya se hicieron. Las otras no se han hecho, estas ya se hicieron. Ahora, ¿qué hacemos en el calendario? En el calendario organizamos. Podemos organizar las actividades que vamos a realizar, podemos organizar los días festivos, vacaciones. Eso es principalmente lo que hacemos en el calendario.
Entonces, si yo en el calendario, por ejemplo, esta semana no voy a ir en agosto 31, no voy a estar en clase. Entonces, dependiendo del caso, por ejemplo, no, mi estudiante número 1 no va a asistir a clases porque tiene una cita médica, va a estar todo el día por fuera y no va a poder estar en la casa. Entonces, le damos clic solo al estudiante. Si en cambio, no es que nos vamos porque tenemos una actividad con la familia, entonces ese día nos vamos a ir todos. Entonces se selecciona el día. Entonces, de nuevo, si vamos a modificar solo a un estudiante, le damos clic a su nombre. Si vamos a modificar todo el grupo, entonces le damos clic a la fecha. En ambos casos siempre nos va a salir este cuadro. Entonces este cuadro dice que le demos clic al día que no hay colegio para hacer este rango de días que no sean día de colegio y quitar o quitar las asignaciones de ese día. No se borran las asignaciones, no afectan el programa, sino que simplemente se quitan de ese día y se asignan para días posteriores. Y si es, por ejemplo, ahorita estamos en agosto y, y modificamos diciembre, entonces también quedan para los días previos. Entonces ese es Non-School Day, este botón, Non-School Day. El de School Day es para asignar actividades ese día. Entonces, si es un día festivo de Estados Unidos, pero ustedes no lo van a tomar, entonces entran y le dan School Day para decir que ese día sí van a asistir a clases. Donde dice Clear School Event, que es borrar el evento escolar, ahí lo que hacen es, si ustedes programaron una cita y resulta que no, que ya se canceló la cita y van a tener clase, entonces le dan Clear School Event para que se vuelvan a programar las actividades de ese día y se borre pues la actividad que habían puesto. Ya aquí nos salen dos espacios. Uno es el nombre del evento, entonces en el caso de que ustedes quieran llevar, digamos, un registro, pueden poner cita, pueden poner vacaciones, así. Si es solo un día, entonces lo dejamos así y le ponemos Non-School Day. Si es una serie de días, entonces están haciendo las vacaciones y van a estar por fuera un mes. Entonces, esta es la fecha de inicio, aquí ponen la fecha de finalización y le dan clic a Non-School Day. Y al darle clic a Non-School Day, lo que el programa, bueno, vamos a poner aquí de nuevo. Entonces le doy clic al día, este día no va a haber clase, entonces le doy Non-School Day. Y como vemos, lo que el programa hace es quitar las actividades de ese día. Las que ya hizo, pues ya quedan registradas ahí y no se mueven. Pero el resto de actividades ya no están asignadas. Para volverlo a poner, entonces le damos clic al día y le damos Clear School Event. Se va a borrar nuestro Non-School Day y va a volver a aparecer actividades en ese día. Entonces, si ustedes hacen modificaciones en un día escolar, por ejemplo, hacen modificaciones un jueves en la tarde, ese día también se va a ver afectado. Entonces, la recomendación es que ese día lo pongan como non-school day, como ya saben, las actividades que se hicieron en la mañana igual van a quedar ahí y no se le van a asignar más actividades para ese mismo día. Entonces, eso es lo que hacemos en el calendario, agendar los días que va a haber y que no va a haber clase. Igual aquí en esta parte, si ven, aparece en la parte superior derecha, aparecen los días que tiene clase el estudiante. Esos son los días que faltan en el calendario para terminar el año. Entonces, generalmente, digamos, lo mínimo es 150 días en total en todo el año. Entonces, digamos, si aparecen números más altos es porque todavía no se han agendado vacaciones. Así que a medida que ustedes vayan agendando actividades, vacaciones, festivos, días sin clase, entonces ahí pues van disminuyendo los días y es sobre todo informativo. Como saben, esas modificaciones que se hagan en el calendario no extienden el calendario, sino que lo que hacen es organizarlo para que quede dentro de las mismas fechas establecidas las actividades.
de pronto hay días en las que van a quedar más actividades y eso es lo que sucede cuando lo modifican. Ya por último, en esta sección vamos a ir a Grading Tasks, que es de las primeras preguntas que nos hacemos. Entonces, Grading Tasks, ya revisamos el trabajo asignado, que son las actividades que están programadas en el calendario. Entonces, este es el currículo, el proyecto escolar. El calendario, aquí es donde modificamos fechas, donde organizamos vacaciones. En Grading Tasks son las actividades realizadas que no califica el sistema. Recuerden que hay actividades que califica el sistema y actividades que califican los papás. Entonces, las que califica el sistema son todas las de selección múltiple, todas las de poner en orden, falso, verdadero. Las que no califica el sistema son las respuestas abiertas porque cada estudiante lo realiza de una manera diferente dependiendo de su nivel. Si son estudiantes que no habían trabajado en inglés antes y apenas están empezando a practicarlo, entonces lo que ellos hacen es ingresar y, digamos, si la pregunta dice, no, 200 palabras en este texto, pues el estudiante lo que se revisa es sobre todo su capacidad para comenzar a escribir, que empiece a practicar. Ya a medida de que van avanzando o a medida de que tienen un nivel más alto, entonces se revisan otras cuestiones como la cantidad de texto que escribió, ya la forma en la que está escribiendo, de pronto la calidad del texto que está desarrollando. Igualmente, entonces, vamos a volver. Grading tasks. Aquí ustedes ven cada uno de sus estudiantes, entonces cada uno tiene actividades para calificar. Y si ustedes bajan, van a ver dos partes, actividades para calificar y actividades que se les da skip. Skip es que el estudiante se lo saltó porque no entendió, él tiene esa opción en sus actividades y puede escribir la razón. Entonces, no, es que yo no entendí. Entonces, esas son actividades que ustedes pueden entrar y revisar con el estudiante. Ya estas grading tasks son las tareas de calificar para los papás. Entonces, están organizadas de lo más reciente a lo más antiguo. Entonces, esto es de los primeros ejercicios que hicieron y estos son los últimos, digamos, los de la última semana. La recomendación es que semanalmente establezcan una hora, no necesitan más de una hora a la semana, lo importante es que lo pongan dentro de su programación, los papás, y pues ingresen, entonces entran a la actividad. Es bueno sentarse con el estudiante, siempre para hacer este tipo de ejercicios, porque la idea es poder revisar por qué nos equivocamos. Entonces uno sube, aquí ustedes pueden ver, como saben, siempre está la guía, siempre aparece la pregunta y aquí está la respuesta del estudiante. Entonces, ¿qué se revisa? La pregunta. Ahí ustedes pueden utilizar traductor si es necesario, si tienen dudas con respecto a algún tema que sea especialmente complicado para calificar, me pueden preguntar y pues yo les ayudo a revisar esa actividad para que se la puedan explicar a su estudiante o para tener herramientas para que el estudiante pueda revisarlo. Y aquí aparece, pues ustedes como papás, pues Em, a diferencia, digamos, de un profesor que está dictando una clase en específico que le toca estudiar, pues, para poder desarrollar su clase, entonces se mantiene al día con los conocimientos, entonces no se espera, pues, que los papás conozcan todos los temas que aparecen aquí, especialmente los que tienen que ver con matemáticas, con ciencias, con lenguaje. Entonces siempre van a tener una guía. En esta guía no es la respuesta literal. En esta guía se pueden basar para revisar la actividad del estudiante, para calificarlo. Entonces, lo que hacen es, con respecto a la pregunta y a la respuesta, si la respuesta del estudiante tiene sentido, está acorde a la pregunta que se hizo, si corresponde a las instrucciones que se le dieron.
Si ese es el caso, entonces en la parte de la derecha tienen dos espacios en blanco. Entonces, así como las actividades se califican con 1, 2, 3 puntos, dependiendo de cuántas actividades calificables hay en la pregunta, así también funciona aquí. Entonces, si esta es, si era una pregunta, hay una respuesta, entonces hay un punto, total de un punto posible y le damos calificar. Entonces nos dice, ah, listo, ya lo calificaste y podemos volver. Y así vamos a otra. Entonces, se pueden organizar. No, primero trabajo todas las de ciencias, o primero trabajo todas las de inglés, o trabajo en el orden en el que me aparecen aquí. Yo prefiero realmente trabajarlo por materia, porque eso nos da como una organización respecto al tema, como si estamos repasando con el estudiante, entonces repasamos primero inglés, luego matemáticas y así. Si se dan cuenta, hay unos que tienen varios, digamos varios que tienen la misma información. Entonces, el nombre de la materia, el nombre de la unidad, el nombre de la lección y el punto. Entonces, si yo le doy clic, en la parte superior en esta barrita me aparece 5. Eso significa que esas 5 preguntas corresponden a esta actividad. Entonces yo entro y miro lo que me dice, leo las instrucciones, leo la respuesta que tiene, la respuesta propuesta, y veo si la respuesta que el estudiante me dio tiene relación a ambas. Entonces, listo, sí, muy bien. Entonces, lo ponemos. Igual, recuerden, es importante que lean, digamos, la explicación para reconocer si la respuesta del estudiante está acorde a la pregunta, o sea, si el estudiante comprendió el tema. Entonces, recuerden que estas actividades siempre van a aparecer en 0 hasta que ustedes las califiquen. Entonces, si ven que en sus notas hay algunas bajitas, entonces revisen primero qué actividades hay que revisar, hay que calificar para que estas ya estén organizadas. Ya entonces puede ocurrir el otro caso, que está la pregunta, está la respuesta, entonces dice, la pregunta dice, lee el siguiente pasaje y explica cómo el argumento ilustra que, digamos, estos son tipos de falacias. Entonces, este tipo de falacia y por qué hace que el argumento sea falso. Entonces, ella explica por qué el argumento, o bueno, explica el argumento. Entonces, aquí me está explicando lo que asume el argumento y ya. Pero de pronto me hace falta el por qué este es un mal argumento, ¿sí? Entonces, no, hizo falta la mitad del ejercicio, porque pues nos decían, explica la forma en la que el argumento ilustra este tema y luego nos dice que explica también por qué hace que el argumento sea débil. Entonces son dos cosas y ella solo me respondió una. Entonces ahí tienen dos opciones. La primera opción es poner media nota. Entonces, si había un punto posible, o bueno, había 2 puntos posibles porque son dos preguntas, entonces sacamos un punto total. O si queremos que el estudiante lo corrija, entonces le damos rework. Y el botón de rework lo que hace es devolverle al estudiante su actividad y él la tiene que corregir. Entonces tenemos esas dos opciones. O poner la nota, no siempre saca el estudiante 100, entonces pues también hay casos en los que, bueno, no hiciste tu actividad completa, ya comprendiste qué sucedió, entonces pues la nota es esa, o bueno, está bien, no comprendiste, tienes que corregirlo, entonces rework.
Y así se va revisando cada una de las actividades. Entonces van a lo largo de cada uno. Este es un examen final, entonces es largo. Y van a lo largo de cada uno y van siguiendo las guías. Entonces, que las actividades contengan, que la respuesta contenga la respuesta propuesta. Entonces, ya saben, revisan la pregunta, revisan la respuesta propuesta y si la respuesta del estudiante está de acuerdo a la comprensión a la que se quería llegar. Entonces, eso es lo que se hace con grading tasks. Entonces, ya sabemos que en trabajo asignado vemos notas y en grading tasks siempre encontramos las actividades para calificar, que son las actividades que revisan los papás. Ya, bueno, en este momento vamos a dejar un espacio para preguntas. Veo que tenemos una mano levantada. Gerardo, si quieres, pues nos dices tu pregunta. María, hola, gracias. Bueno, tengo unas preguntas. La primera aquí con respecto a las calificaciones. Eh, ¿Cómo sabe uno de cuántos, tú explicabas cuando hay que calificar las lecciones, que es un punto de uno o de cuántos puntos? Normalmente todas las preguntas vienen de un punto. Y tú acabas de decir, pues a veces hay dos respuestas y se pone, pero por ejemplo, si es no sé, a escribir un parágrafo y uno lo revisa y uno ve que el parágrafo la mitad está bien. Entonces, ¿cómo se pone esa mitad de nota? ¿0.5? Tal cual, de uno, o de cuántos, porque cómo sabemos cuánto vale esa pregunta. Ok, bueno, con respecto a ese, entonces hay casos en los que la guía te dice califica de acuerdo, generalmente esos son en ensayos y en reportes. Entonces califica de acuerdo a estas, digamos, a este criterio. Entonces te aparece uno, ortografía, dos, que haya respondido las preguntas que se hicieron, tres, entonces te aparece en la guía si es un párrafo o un proyecto más largo. Ya en los párrafos dentro de las lecciones que generalmente son más cortos, entonces, de acuerdo a la pregunta. Entonces, si la pregunta o si el enunciado te hace referencia a dos cosas, entonces tienes que describirlo, pero también tienes que hacer una comparación. Entonces ya son dos puntos. Ya si dice, no, tienes que hacer tienes que hacer 5 ejemplos, entonces cada ejemplo es un punto, como 5 ejemplos y explicarlos. Entonces, de acuerdo a la pregunta, vamos a identificar el número de puntos que se califican. Ya en cualquier caso, digamos, si el estudiante, bueno, hay papás que también prefieren no poner puntos, sino de una vez el porcentaje. Eso también es válido. Entonces, en los proyectos que uno revisa también como porcentaje porque quiere considerar también presentación, contenido, gramática, ortografía en general, entonces puedes poner de una vez el porcentaje que consideras para esa actividad. Ok, y en algunas lecciones le piden a uno que suba un archivo y nosotros no hemos podido subir un archivo. Se quedan Laurin y no pasa de ahí. Que Ok, suba un archivo, que suba una foto. Eso es una cosa. Hay por ejemplo, los mellizos tienen un examen, tienen, tienen una actividad que es ver con un microscopio. Y hemos averiguado, hemos ido a buscar un microscopio, pero no sabemos qué dimensión o qué potencia debe tener ese microscopio para poder ver la célula. Y dijimos, vamos a ver, esa no la hagamos, pero nos dimos cuenta que al final hay un examen basado en todo lo que se vio de la célula y pues a nosotros nos interesa que ellos sepan eso. O sea, no nos importa comprar el microscopio, pero saber dónde uno sabe qué microscopio puede uno usar para que ellos vean la célula. Y, y por qué cuando uno trata de cargar los archivos que ellos ponen de fotos, de trabajos que han hecho, no suben. ok, si están teniendo ese problema, hay veces que al borrar, digamos, las cookies de tu computador, eso ya es
digamos, por parte del navegador que utilices. Entonces, es como una manera de buscar la solución. Puedes borrar las cookies. Igual, en cualquier caso, si no puedes subir actividades a la plataforma, recuerda que tú eres el que califica estas plataformas. Entonces, por ejemplo, no solo en el caso de que no se pueda subir, sino que hay estudiantes que hacen su actividad en el cuaderno. Entonces, lo que escriben dentro de el texto es actividad realizada en el cuaderno o archivo subido a la carpeta y así, y tú pones la calificación. Entonces, si no te está funcionando igual, eso lo voy a dejar anotado para que lo revisemos, digamos, en el caso específico, porque es más como un mal funcionamiento. Entonces, en ese caso nos toca. Mira, hemos intentado de todo. Ellos trabajan con Mac y hemos actualizado los Mac. Hemos hecho técnicamente todo lo que se nos ocurre y nos han recomendado y no nos sube nada. Ok, ok. Entonces, eso lo vamos a revisar como el caso específico. En ese caso, nosotros lo que hacemos es mandarle esa información a Monarch, porque eso ya es un asunto de la plataforma y su funcionamiento, y ellos nos responden ese tipo de solicitudes. Entonces, ahí, ese lo vamos a revisar como el caso específico. em, para ver cómo lo podemos solucionar, porque si no puedes subir actividades, igual, en cualquier caso, para no atrasar, pues que no se te acumulen tampoco las actividades y no queden sin nota, entonces tú puedes ir poniendo la nota correspondiente, no como las actividades las revisan los papás, entonces no siempre es necesario subir el archivo, sino que pues se puede revisar en el archivo donde esté guardado, ya que ustedes han Ok. visto el proceso. Y lo del microscopio, ¿cómo hacemos? Porque es que hemos preguntado hasta personas que supuestamente saben nos dicen distintas cosas de la potencia del bendito microscopio. Y hay trabajos, por ejemplo, que hacemos con los niños ellos mismos dicen, queremos hacer un experimento, esas cosas extras que hacemos, ¿dónde se suben o dónde se ponen? ¿Eso es cada 6 meses o no sé cada cuánto cuando revisamos notas o cómo es eso? Sí, bueno, con el tema del microscopio, generalmente algo que tú puedes hacer es irte acá en la parte superior a donde dice catálogo del curso y ahí te sale la información. Entonces, con información quiere decir, por ejemplo, si nos metemos aquí a la información de ciencias, entonces de cada grado, pues tú seleccionas el grado correspondiente. Em, ¿Me recuerdas el grado en el que están los mellizos? En quinto. Quinto, entonces quinto, vamos a ver aquí la actividad. Igual en el overview que tú tienes al inicio te salen los materiales. Entonces, a ver, vamos a ver No si vi, acá. yo no veo porque yo no vi ese material. A ver, dame un segundo. También creo que yo tengo aquí quinto asignado. Sí, tengo quinto. Entonces, por ejemplo, desde más bien acá. Entonces, en Lesson Plan, en Assign Work, te vas al grado. Vamos a ciencias. Aquí en la primera unidad, siempre en la primera unidad de cada materia hay una asignación que se llama Course Overview. Entonces, aquí en ciencias, células, Course Overview, eso es material de referencia. Entonces, lo vamos a ver. Y aquí nos sale el contenido y Pero no dice. nos sale la lista de recursos. A ver. Listo. Entonces, en la lista de recursos, bueno, pues ellos no hacen una especificación acerca del microscopio porque suponen que todos tienen como la capacidad de ver lo que se quiere demostrar, porque no es algo especializado. Y no, porque hemos buscado de varias potencias y, por ejemplo, piden en ese ver la célula y dibujarla y no se ven, en algunos no se ven, los que hemos visto no se ve ninguna. Entonces quedamos ahí pendientes y nos preocupa porque es una lección que tiene varias cosas por hacer y al final hay un examen sobre eso, sobre lo que se vio con la célula. Entonces, por ejemplo, en ese caso, pues estamos como pendientes de qué hacer. Y exacto, algo así. Eso es lo que hay que hacer. Ok, ok.
Em, ok, entonces en este caso no sale la información, entonces también voy a hacer la pregunta con respecto a estos, porque, bueno, cuando los estudiantes van a hacer sus actividades, entonces también tienen la opción. No todos los experimentos los desarrollan, pues por el asunto de materiales o por temas de tiempo o que el estudiante está apenas comenzando y todavía no tiene como, eh, eh, no está desarrollando experimentos porque todavía está cogiendo el ritmo con los otros temas, entonces ustedes pueden eh, quitar la asignación. Vamos a revisar lo del microscopio, pero también es importante recordar que no tienen que desarrollar todos los experimentos o los proyectos, esas son actividades que también pueden ir organizando. Entonces, por ejemplo, aquí dice eh, el experimento y ustedes le pueden, bueno, este ya se desarrolló, vamos a ir a uno. Si no sea, vamos a ir a lo que estamos haciendo actualmente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos experimentos. Entonces está el experimento. Y el experimento no se desarrolló, no se va a desarrollar porque no se tienen las herramientas o porque no se va a trabajar en esta actividad, no se le va a hacer énfasis a esta actividad. Entonces ustedes le dan un assign lesson y automáticamente el programa quita la asignación del estudiante y no afecta, digamos, sus calificaciones. Si hay una herramienta evaluativa que evalúa, pues, el desarrollo de esa actividad en específico, se puede quitar también, pero lo importante, digamos, es poder encontrar esa como una posibilidad de aprendizaje de otra forma. Entonces, bueno, igual queremos que tengan como un interés acerca de la célula, entonces podemos más bien ver un documental o mirar en un libro o mirar en videos de YouTube, como utilizar también espacios, otro tipo de espacios que también ayuden a comprender el tema. Digamos, en el caso de no desarrollar algún tipo de actividad dentro de la plataforma. Igualmente vamos a revisar qué tipo de microscopio se puede utilizar para esas actividades de quinto en Science. ¿Listo? Listo, gracias. Y lo último es lo que te había preguntado, cuando hacen actividades extras o materias extras, aquí les damos español, están haciendo deportes y esas Y cosas, geografía. y geografía colombiana, todo eso, ¿dónde se pone o cómo, pues, para que les cuente como, no sé si cuentan como créditos, no recuerdo. Ah, No sé. así como esta actividad que estamos haciendo de tutorial, el siguiente webinar, que es el final de la última semana de septiembre, el último sábado de septiembre, vamos a hacer una guía completa acerca de subir estas actividades en Home Life Academy. Igual a lo largo de septiembre también vamos a revisar el ingreso, todo el tema, porque así como ustedes tienen su plataforma de Monarch, recuerden que también tienen su plataforma de Home Life Academy. Y en Home Life Academy se hace todo el proceso de subir notas y poner actividades selectivas, pero esas las revisamos cuando ya tengamos un conocimiento de Monarch y ya lo sepamos manejar, porque pues también es otro tipo de plataforma. Entonces, eso lo vamos a revisar en nuestro próximo webinar. Vale, gracias, María. Creo que eso es todo por ahora, muy amable. Listo, perfecto. Tenemos otra mano levantada. Dice usuario. Hola, em, mira, yo tengo a mi hijo Felipe en séptimo. Séptimo, tengo una confusión porque en el trabajo asignado me sale la lista de materias, dice matemáticas 700 fundamentos y matemáticas 800 fundamentos. Entonces, le sigue apareciendo, esta es una pregunta, dos preguntas tengo. Esta primera es que le sigue apareciendo las materias del año pasado, 700 en trabajo asignado y 800 también en trabajo asignado. Supongo yo que en el calendario las que le aparecen son las de 800, ¿cierto? Sí, sí, como puedes ver, de hecho, aquí en el estudiante que yo tengo, hemos trabajado desde
desde 2018, entonces desde 2016, entonces desde ahí las actividades siempre te van a salir. Entonces, a pesar de que las que está haciendo son las del 2021, igualmente siempre te van a salir las anteriores y tú vas a tener acceso siempre a las calificaciones, pero no van a estar, pues como ya se hizo el programa, no aparecen asignadas, las que aparecen son las de octavo en el calendario. Ok. Igual, Tengo otra pregunta. ujú, En tareas de calificación, bueno, yo reviso casi que diariamente los reportes, ¿sí? Y en los reportes, los informes, sale que él tiene nota casi en todo A. A y por ahí una B, pero en todo él se fija muy bien que saque A, ¿sí? Entonces, como que yo me confío en eso. Y ahorita que voy a ver los grading tasks, las tareas de calificación, veo que hay una lista bastante larga. Entonces, ¿qué está pasando con el sistema que permite que él saque A pesar de que deja de hacer un montón de actividades? O sea, o el sistema está así pensado, porque, pues sí, ahorita nos toca ponernos a hacer todas las tareas que tiene pendiente, todos los problemas omitidos, porque él omitió una cantidad de problemas que pues ahorita le pregunté, me dijo que porque no entendía, bueno, varias cosas que supongo yo pues que nos toca ponernos a trabajar en eso. Pero porque el sistema permite que saque a pesar de que no ha hecho las tareas que le corresponden. ok, entonces ese es con respecto a los problemas que salen así con skip al final, que son los que él se ha saltado, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, la acción de poner skip es saltar una actividad, como decir paso. Entonces, ese Sí. paso se hace porque la plataforma también está pensada, por un lado, el trabajo autónomo y por otro lado, el que, digamos, el que sea autónomo significa que no hay un acompañamiento constante. En ese sentido, digamos, puede ser que así como tú puedes calificar diariamente, así como tú puedes revisar diariamente, de pronto solo lo puedes hacer una vez a la semana y que en el momento en el que él está estudiando, tú no estás junto a él. Entonces, lo que él hace es dejar aquí en Skip la razón por la que no lo hizo, o sea, no lo comprendí. Este tema, pues había entendido esto, pero en este momento no logro encontrar la respuesta. Entonces va dejando la razón para que cuando tú lo revises con él, así como tú revisas las actividades que ha desarrollado, revises las dudas que se han generado. Pero entonces, ¿qué pasa con el programa? El programa solamente califica con respecto a las actividades desarrolladas. Como al darle skip no se desarrollaron, entonces no suman ni quitan de la nota hasta que tú lo revises. Y cuando tú lo revisas, entonces tú ya, digamos, tú le das clic, las que te aparecen en skip siempre aparecen moradas y ahí tú dices, ah, bueno, no lo comprendió, miras con el estudiante la posible respuesta, entonces, ah, ya comprendo mejor el tema o no, todavía no lo entiendo. Si es necesario, pues hacen preguntas y ahí tú le das clear. Si cuando le das clear, ya el estudiante vuelve a tener acceso a su pregunta y la tiene que desarrollar, pero hasta que no la desarrolle, no se va a generar una nota. Sí, respondí a tu O pregunta. sea que si yo le doy clear en la pregunta, esa pregunta le vuelve a aparecer a él en sus asignaciones de su calendario. Sí, Ok, entonces nos tocaría como... Ah, bueno, le aparece y hasta que la haga bien, digamos. exacto, sí. No, ok. Ah, listo, listo. Sí, sí, sí. Entonces lo que toca hacer ahorita es entrar, darle clic a la tarea y darle clic a la tarea y darle clear. Exacto. ¿Aló? Ah, ok, perfecto. Ah, listo, listo, María José. Esa era mi duda. Muchas gracias. Listo, perfecto, perfecto. Entonces nos queda otra mano levantada.
Hola María José, Hola, buenos días, ¿cómo estás? bien, gracias. Yo tengo una pregunta sobre lo de Home Life Academy. Eh, no sé cuándo debemos iniciar, yo te mandaba también al chat, no sé cuándo debemos iniciar ya el ingreso de asignaturas, no importa porque tú me dices que vas a fines del próximo mes a dar el tutorial. Entonces, no importa si es que lo hacemos en esa fecha o tenemos ya que empezar a ingresar los datos. Ok, en esa fecha lo hacemos porque nosotros, digamos, tenemos un límite para subir notas, pero no hay una fecha de inicio. Tú lo puedes hacer en cualquier momento del año. La idea es que lo aprendamos a hacer y a partir de que lo aprendamos a hacer, ahí ya lo puedas hacer en cualquier momento, digamos que empiecen un curso, irlo registrando y eso, pero digamos, nuestro primer corte es el 15 de enero, entonces la fecha límite mientras la fecha límite para poner estas notas selectivas, esas actividades que hagan de español, de artes, de deporte, es el 15 de enero. Entonces, después de que lo aprendamos a hacer el siguiente mes, ya tienen hasta el 15 de enero para ir poniendo todas las actividades que desarrollen en este semestre. Ya, perfecto. Había también otro dato. Yo veía que les daban materias, por ejemplo, finanzas personales. Ujú. Eso ellos reciben, ¿cómo lo reciben? Porque obviamente es virtual, es a distancia. Ellos reciben un manual, tienen que ir desarrollando o alguna cosa, o cómo se hace eso. Eso supongo yo que es parte del currículum de Home Academy. Ok, dentro del currículo, digamos, vamos a identificar dos cosas. Uno es Monarch, que es la plataforma que tienen ustedes acceso para desarrollar las actividades básicas. Y otro es Home Life, que es el colegio, que pues nos da unos requisitos, pues da unos requisitos que las familias deben tener en cuenta al principio para desarrollar su programa. Entonces, Monarch es una base, es un programa básico en donde si nosotros vemos cada curso al que vamos a tener acceso, por ejemplo, eh, aquí, por ejemplo, si yo voy a asignar cursos, ustedes tienen 5 materias que es la de Biblia, que es opcional, que hay familias que lo están tomando y familias que no. Está historia y geografía, lenguaje, matemáticas, ciencias. Estas son las 5 áreas básicas que trae el programa y estas las trae para cada uno de los grados escolares. Entonces, ustedes tienen acceso a 5 materias 5 áreas durante cada año escolar. Entonces, en los cursos más altos, que son noveno, décimo, 11 y 12, en Estados Unidos, pues ya sabemos que corresponden a cursos que dan créditos y se hacen una vez en el programa. Entonces, así se ve una vez biología, una vez un curso de química, una vez un curso de física, y así con cada área. En cualquier caso, siempre es el mismo acceso a las mismas 5 materias. Ya ustedes pueden decidir cuál de estas materias tomar. Entonces, así como ustedes pueden tomar Biblia o no, lo pueden decidir y organizarlo acá. Las otras actividades, esas son las que Home Life dice que deben tener los estudiantes. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta que Home Life es un colegio privado de Estados Unidos. O sea que ellos tienen que cumplir con lineamientos de Estados Unidos. Si miramos en cada país tiene un mínimo de cursos que los estudiantes deberían tomar. Entonces, si tú estás en un país y se toman 8 materias, entonces cada una de las materias, una es matemáticas, la otra es artes, la otra es cultura, la otra es desarrollo personal, entonces cada una de las actividades. Entonces los colegios tienen que hacer lo posible, tienen que suplir estas actividades. Entonces recordemos que Home Life Academy es un colegio privado,
sombrilla, hecho para estudiantes que estudian en casa. Entonces, al estudiar en casa, el colegio, ellos no dan un programa, no manejan evaluaciones, no manejan, digamos, exámenes, porque ellos no manejan un currículo general para todos los estudiantes, ya que hay estudiantes que trabajan con plataformas como Monarch, hay otros que trabajan con libros, hay otros que hacen como, mientras hacen cosas con plataforma, hay otras actividades que hacen con libros, etcétera, y pues Home Life no tiene la forma de confirmar pues que cada estudiante cumplió el mismo currículo, porque cada estudiante lo maneja de forma distinta, de acuerdo al país también y el lenguaje. Pero ellos sí dan unas guías. Entonces, ¿cuál es la guía? Nos dicen qué cursos debería haber el estudiante a lo largo del año. Entonces, debería haber un curso, debería haber deporte, debería haber artes, debería haber electivas, y dentro de esas electivas hay electivas obligatorias. Entonces, inglés y matemáticas son materias obligatorias, geografía, ciencias son materias obligatorias. Materias como Biblia son electivas, que no son parte del currículo central, digamos, que se requeriría para el ingreso de una universidad o para el ingreso a otro colegio. En ese caso, entonces ellos nos dan el nombre de las actividades que se tienen que desarrollar, y pues creo que Global dentro de la página tiene esa información. Entonces, las materias que debería desarrollar el estudiante, pero estas también ahí dice que las familias, así como tú haces deporte de forma autónoma, entonces se toman las otras actividades. Finanzas personales tiene que ver mucho del espacio donde se tomen. Entonces, es distinto verlas en Estados Unidos, digamos, ver el sistema de taxes, ver el sistema de pagos, formularios, etcétera, es diferente a cómo se ve en otros países en Latinoamérica. Entonces, ahí es importante considerar, bueno, ahí te dice, por ejemplo, tienes que tomar finanzas personales, tienes que tomar deporte y tienes que tomar artes. Entonces, con artes, te dices, ah, no, pues a mi estudiante le gusta mucho bailar y ha estado en clases y está en estas actividades, entonces va a la Casa de la Cultura o va a algún instituto local. Ya en el tema de deporte, no, pues ella lo que hace es que tiene una aplicación y en la aplicación pues día a día hace unos ejercicios y eso es lo que hace. Y en finanzas personales, entonces, también hay cursos en línea. Yo siempre le recomiendo a los papás que entren en páginas como Khan Academy, que son páginas gratuitas, están hechas, digamos, con el propósito, esta es una fundación, está en inglés y en español, y encuentran actividades selectivas también. Entonces, aquí tú puedes mirar también el curso de finanzas y ahí lo que se hace es de la misma forma que vamos a aprender a reportar lo que se hace de deporte, de historia, etcétera. Entonces se reportan este tipo de actividades. Entonces, por ejemplo, aquí está finanzas personales. Can me gusta mucho porque es un formado, tiene cada una, está dividido en unidades, tiene evaluaciones, tiene videos, entonces es bastante completo. Pues es recomendable y se puede considerar como para completar el crédito, pero también es recomendable mirar recursos locales, ya que finanzas personales va a ser diferente dependiendo del lugar. Sí, sí tiene sentido. Sí, listo, muchas gracias. No sabía cómo hacerlo, pero sí, me parece muy bien. Gracias. Listo, perfecto, perfecto. Bueno, hasta el momento nos quedan más preguntas. Nos hemos pasado un poco del tiempo, pero me parece importante que tengamos pues todos la posibilidad de tener este video donde se pueden referir más adelante si necesitan hacer algún cambio, alguna revisión. Bueno, si no hay más preguntas, entonces me voy a adelantar,
voy a tomar 10 minutos más, entonces si pueden quedarse en la reunión, perfecto, si no ya saben que va a quedar el video. Vamos a... sí, dime, por favor, Atala. Hola, ¿será para mí? Sí, Sí, no, yo ya no ahora... tengo más preguntas. Eso María José, es que, qué pena, me metí al Grading Task y volví a darle clic en una de las tareas. Pues tú me comentaste que si le doy clear, se supone que se reasigna en el calendario y miro el calendario y no se reasigna. Ok, recuerda que al darle grading tasks, al darle reasignar, al darle clear, no se va a reasignar a los días siguientes, o sea, no va a volver a quedar en los días siguientes, sino que va a quedar para el día en el que estaba asignado. Entonces, si es una actividad del lunes pasado y tú la volviste le diste clear hoy, entonces tu estudiante lo va a encontrar el lunes pasado, o sea, se tiene que volver en el calendario para encontrar la actividad. Listo, Entonces, María José. Entonces me toca devolverme al mes, ir mirando día a día a ver en dónde quedó pendiente la actividad. sí, exacto. Ah, listo, esa era mi pregunta. Gracias, María José. Listo, perfecto. Entonces, en este momento voy a dejar de compartir un momento pantalla. Como les digo, vamos a tomarnos unos momentos más, unos minutos más, para hacer un repaso del cronograma. Entonces, como lo vimos en el video anterior, ese también tienen acceso en YouTube. Nuestro cronograma, siempre tenemos 2 semestres. Entonces, los semestres, estos son, digamos, el semestre administrativo y así como tiene un principio general y un fin general, cada papá pues lo va organizando. Hay familias que empiezan hasta ahora en septiembre, hay otras que iniciaron a mitades de agosto, otras que van a culminar en noviembre, otras que están, pues que se programaron para terminar en octubre. Entonces, lo importante es que entre estas fechas, digamos, lo que se haya hecho de entre agosto y diciembre 31, ya sea, digamos, el 15 de agosto y el 20 de noviembre, todas esas actividades son el semestre de otoño. Y las del 1 de enero al 15, esas son las de primavera. Entonces, ahí la recomendación es que tengan en cuenta esas fechas para mantener al día sus actividades, para revisar sus notas actualizadas, que no dejen como llegar hasta el final y tener calificaciones en F, en CND, sino que tratar de semana a semana ir revisando para mantenerlo al día. Igual recuerden que como, bueno, con el tema pues general de salud y con el tema en general de que es un colegio que trabaja con bastantes estudiantes, que trabaja con una modalidad que hace que toque revisar estudiante por estudiante, caso por caso, y pues también que somos estudiantes internacionales. Entonces, cuando vayan a hacer solicitudes, ya sea porque quieren hacer registros a colegios en otros, digamos, volver a colegio o porque ya van a culminar o quieren tener sus notas. Entonces recuerden que las solicitudes siempre toman hasta 2 semanas y que si vienen apostilladas, o sea que si vienen legalizadas, un documento que diga este documento es legal en Estados Unidos, porque la apostilla es la que se hace para sacar un documento de Estados Unidos a otro país. Entonces, si son apostilladas, este proceso ya se hace en la autoridad local educativa, así que toma de 4 a 6 semanas, ya que no es un proceso, antes tomaba un poco menos, a partir del COVID ya nos ha sucedido que se demora bastante, entonces es bueno tener esas fechas en cuenta en caso de que más adelante necesiten solicitar documentos, no, no sea, eh, no nos coja a última hora. Y ya con respecto a las guías que vamos a tener, entonces en septiembre, como ya les dije, vamos a hacer nuestro tutorial de ingreso por primera vez a Home Life y también de registro de actividades electivas en el programa. Y a partir de septiembre, las familias que empezaron apenas este periodo,
recuerden que vamos a hacer la solicitud de notas de grados anteriores a los estudiantes que están cursando 10º, 11 y 12. Este es un requisito que hace el colegio para pues llevar el proceso de seguimiento de los créditos. Entonces es importante pues que se tenga en cuenta esas notas. Las vamos a estar solicitando en septiembre. Vamos a enviar un enlace, en el enlace suben sus actividades, los cursos correspondientes y ya es para que estén pendientes a ese enlace. En noviembre, entonces, nosotros también comenzamos registro de notas hasta el 15 de enero. Entonces, las familias que están en calendario A, en calendario B, ya sea registro de notas para finalizar el año o registro de notas para mitad de año, entonces vamos a empezar a actualizar desde esa época hasta el 15 de enero. Y vamos a hacer pues otro momento de integración como el que hicimos el cierre del semestre pasado. Vamos a probar de nuevo con la herramienta para que nos podamos comunicar. Vamos a hacer una reunión antes para poder organizarlo y dar algunos pasos y vamos a volver a intentar hacer esta actividad. Y en diciembre no vamos a hacer encuentros digitales, entonces es como para que tengamos en cuenta un poco la programación. Finalmente, ya, digamos, ahí le damos final a lo que tiene que ver con Monarch, con la organización de Global y con las actividades correspondientes para hacer. Igualmente, la próxima vamos a revisar si quedaron dudas, etcétera, y también, pues, ya saben que por el grupo quedamos pendientes, por el grupo correspondiente a cada familia. Igual, eh, ya habíamos quedado, pues yo les había comentado, habíamos estado revisando la posibilidad de hacer un trabajo, digamos, con los estudiantes de grupos para que pudieran participar de actividades con otros estudiantes de sus mismas edades. Entonces, pues lo revisamos por parte de Global. Como saben, Global no es una institución escolar, entonces no cuenta con profesores, con las actividades, digamos, para hacer el seguimiento académico, sino que es un facilitador de herramientas educativas. Entonces, por otro lado, pues sabemos que también la comunidad de homeschool en la Sabana, digamos que es donde yo me ubico, en Cundinamarca, pues hacemos proyectos y actividades para igual procurar una participación. Entonces, pues revisando, digamos, esas dos situaciones, hemos empezado a trabajar, pues estamos desarrollando y pues también saben que yo estoy pues en mi proceso de estudio universitario, de estudio de pedagogía, entonces también es parte de ese proyecto. Estamos iniciando eh, una actividad que se llama Encuentros Digitales. Entonces, la versión de red de comunicación en casa, pues igual quería compartirles información en caso de que quieran participar. Es una oportunidad que estamos probando, un proyecto que estamos realizando. La idea es que sea como de construcción en conjunto. Entonces, también la idea es que si quieren más información se puedan comunicar, pero básicamente la idea del espacio es que va a ser un espacio guiado de práctica de conversación en inglés, separado de niveles escolares. Entonces va a haber grupo de elementary, que va a ser de 3º a 5º, de middle, que es de 6º a 8º, de high school, que es de 9º a 12. Entonces se van a hacer 3 grupos. Estos grupos van a tener reuniones semanales, van a ser guiadas por monitoras. Estas, pues, es un proyecto que se está haciendo de estudiantes para estudiantes. Entonces, nosotros somos universitarios, estamos desarrollando procesos educativos y pues estamos guiando también estos espacios. Y bueno, este no es un espacio académico que represente créditos, ya que es más un proceso de práctica, de comunicación, de socialización. Entonces esa parte es importante tenerla en cuenta. Y por otro lado, se van a desarrollar por medio de Google Meet.
Igualmente, como les digo, estamos desarrollando el programa, entonces la idea es que a partir de la otra semana vamos a hacer un demo. Entonces va a constar de 4 sesiones en donde vamos a hacer, digamos, actividades con los estudiantes. Vamos a poder ingresar pues con estudiantes de Global y estudiantes en general de la comunidad Estudia en Casa. Los papás tienen que hacer los registros pues para pues como es el tema de estudiantes que están trabajando con el computador, entonces es bueno que todos los papás pues tengan la seguridad de lo que se está desarrollando. Y por último, pues como estamos trabajando con monitoras y con tutoras, entonces es un espacio que va a constar de 4 actividades mensuales, o sea, 4 sesiones, cada sesión de 1 hora, en donde se va a trabajar la práctica y el vocabulario y comunicación en inglés. Este lo vamos a trabajar todos los meses, se hace un registro. Este tiene un costo de 80.000 pesos colombianos. Como estamos trabajando con Global y pues a mí me gustaría mucho que pudieran participar, trabajar, digamos, ser parte de la construcción del proyecto. Entonces, pues está, digamos, la posibilidad de que trabajemos las sesiones a las que asistan, digamos, a modo de prueba, si necesitan, digamos, que ingresen, ver cómo funciona, cómo es el tema de la práctica, el nivel de inglés que se está manejando. Entonces sería bueno que pudieran participar de las primeras 4 sesiones. Igualmente, para el ciclo de septiembre, igualmente yo les voy a mandar un enlace si quieren más información. em, en el enlace simplemente es para que pongan su correo. Esperen, voy a compartir. Es un formato en donde es la información del acudiente, su correo electrónico y el curso en el que están interesados. Entonces vamos a dividirlos, son los 3 grupos. Cada grupo va a tener un día correspondiente, entonces los que están de tercero a quinto van a trabajar, pues tenemos el grupo, ya hemos comenzado, ya hemos trabajado con los grupos y pues la idea es integrar a los estudiantes que también han estado trabajando en su homeschool con Global. Entonces aquí los martes lo tenemos de 11 a 12, los viernes es middle school, que es de 11 a 12, y high school, eh, que es de 9 a 12 también los miércoles. Entonces es para que puedan, yo les envío el enlace, pueden pues solicitar la información como para que lo conozcan un poco y pues si quieren, si se animan a participar, entonces pues también quedamos pendientes. Igual, pues ya resolvimos nuestras dudas de Monarch, ya resolvimos nuestras, bueno, algunas cuestiones con respecto a Home Life. Igual les recuerdo que el próximo mes pues vamos a hacer como una explicación más clara con respecto a todo ese tema y pues les agradezco mucho haber participado del espacio de hoy y espero que nos podamos seguir viendo más adelante y que tengan un buen día todos. Gracias, María José. Que estés bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, con respecto a la pregunta de Mary, bueno, para segundo grado todavía no hemos establecido como el espacio, porque la idea es que tengan un manejo del computador y eso, pero pues como estamos iniciando, entonces igual puedes llenar la información con tercero y pues tú miras si el espacio, si tu estudiante se acopla al espacio y no, y pues puede seguir trabajando, no hay problema. Listo, listo, que tengan un muy buen día y nos estamos comunicando.